asistencia y puntualidad. Las prácticas de fisiología, pues solo tenemos una y se distribuye el punteo igual que las prácticas de anatomía. Y los cortos en general, pues el 70% es de la guía de discusión, el 20% es de los cortos y 10% otra vez es de asistencia y puntualidad. Entonces, si se dan cuenta, sí es bastante, entonces debemos de procurar de que hagamos las guías de discusión a conciencia y que entregamos todas nuestras guías de estudio y que participemos en todos los cortos y la asistencia, ¿verdad? Porque la asistencia, si se dan cuenta, tiene el 10% en todas las actividades que realicemos. Voy a volver a enviar el link de asistencia por las personas que no lo lograron ver. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar con la clase para reforzar los temas que fueron evaluados, tanto en la guía de estudio como en la guía de discusión. Si se dan cuenta, la guía de discusión es muy parecida a la guía de estudio, pero ese es el objetivo, ¿verdad? Que ustedes al hacer su guía de estudio, como su nombre lo dice, vayan estudiando el contenido para poder venir a realizar la guía de discusión, ya con sus compañeros llegan a la conclusión de cuál sería la respuesta correcta. Entonces voy a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. Igual si tienen alguna duda, pues pregunten sin ningún problema. Ok, entonces el tema de hoy es genética celular. La genética celular muchas veces la asociamos a lo que se hereda, ¿verdad? De padre a hijo, pero no sabemos que la genética celular también está encargada de muchas funciones dentro de la célula. Entonces, esta vez, en esta clase, vamos a ver qué funciones son las que también regula o controla la genética celular. Primero iniciemos con expresión génica. Pues la expresión génica se le llama al proceso desde la transcripción, como vemos aquí. La transcripción es el paso de ADN a ARN y después se da la traducción, que es el paso de ARN a la proteína. Entonces, a todo este proceso que observamos en la imagen se le llama expresión génica. Entonces, iniciemos. La base de la genética, pues, es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN. Los componentes básicos o los compuestos básicos del ADN, pues, son el ácido fosfórico y la desoxirribosa, que son los que observamos aquí, desoxirribosa y el ácido fosfórico. Aparte tenemos las bases purinas y las bases pirimidinas. Las bases purinas, pues, son la adenina y la guanina, y las bases pirimidínicas son la timina y la citosina. Entonces, el ácido fosfórico y la desoxirribosa son las que le dan el soporte o esa estructura a las hebras de ADN. Mientras que las bases, que son estas que observamos aquí, son las que van a servir para unirse a otra base, para unir las dos hebras. Como vemos aquí, en esta imagen, tenemos aquí nuestra desoxirribosa, nuestro ácido fosfórico, y aquí tenemos nuestra base. Esta base es la que se va a unir. Esta estructura es la que observamos aquí, solo que en esta forma, en esta imagen se ve de forma desarrollada y aquí se ve abreviada. Entonces, aquí es donde se va a unir la otra base por medio de puentes de hidrógeno. Estos son puentes de hidrógeno. Entonces se unen a la siguiente base, que es una molécula muy parecida a esta. Lo único que cambia sería la base. Entonces pasemos al código genético. Bueno, el código genético consta de tripletes.
como dice en la presentación, ¿verdad? De bases nitrogenadas que codifican a los aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Entonces, como vemos en la imagen anterior, este sería nuestro código genético. Este es un triplete. Vemos aquí una base, otra base y otra base. Entonces, este sería el código genético, un triplete de bases nitrogenadas. Entonces, las dos hebras, ¿qué es lo que ocurre durante el código genético? Sí, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el código genético? Perdón. Entonces, las dos hebras de ADN, lo vamos a observar aquí mejor. Primero tenemos las dos hebras de ADN, aquí tenemos las dos hebras de ADN. Entonces, estas se van a cortar a la mitad y eso va a dejar las dos hebras sueltas, ¿verdad? Porque para que podamos codificar ese ADN y pasarlo a ARN, necesitamos que estas estén separadas. Entonces, como vemos en esta imagen, perdón, aquí ya está cortada la cadena de ADN, entonces ahí es donde ya empieza lo del código genético, porque tenemos nuestros tripletes y esto se va a ir copiando o va a ocurrir la transcripción, ¿verdad? Va a ocurrir esto para que formemos las moléculas de ARN. Entonces, para que quede claro, el código genético, entonces, son los tripletes que observamos en la cadena. Esto, un triplete, en la imagen de anterior se ve mejor, un triplete, código genético. Otro triplete, código genético. Entonces, eso es lo que tenemos entendido como código genético. ¿Qué sucede después? Es que estas hebras de ADN se van a cortar por aquí a la mitad para separar las hebras y que nos quede solo una, como en esta imagen, y que ya se pueda dar la transcripción. Entonces, veamos. ¿En qué consiste la transcripción? No sé si voy a ver en mi listado y voy a hacer preguntas directas para que puedan ir participando. Entonces, veamos. Ana Alemán, ¿qué entiendes tú por transcripción o qué crees que es la transcripción? La transcripción es el paso de información genética de una cadena de ADN molde a otra. Pues entiendo yo. A través de la polimerasa del ARN. Sí, correcto. En la transcripción, en resumen, ¿verdad? Es el paso de ADN a ARN, como vemos en la imagen anterior. En esta, aquí está la transcripción del ADN. Entonces, el paso de ADN a ARN. Y correcto, tenemos la ayuda de la polimerasa. Entonces, vamos a verlo más detalladamente para entender qué es en sí la transcripción. Entonces, primero se encuentra la cadena de ADN, que es la que tenemos aquí, y encontramos el promotor. La polimerasa se va a unir al promotor, que es donde se va a dar el inicio de la actividad de la polimerasa en la cadena. Entonces se une al promotor, en este caso se unió aquí, entonces podemos decir que esta base es nuestro promotor, ¿verdad? Esta base nitrogenada es nuestro promotor. Entonces lo que va a hacer la polimerasa es provocar el desenrollamiento de dos vueltas de la hélice de ADN. Recordemos que la estructura del ADN es que está enrollada, ¿verdad? Es de doble hélice y está enrollada. Entonces la polimerasa primero lo que va a hacer, se une al promotor y luego va a provocar ese desenrollamiento para que la hélice quede como una cadena, como observamos en la imagen. Después la polimerasa se va desplazando a lo largo de la hebra de ADN, desenrollando y separando temporalmente las dos hebras. Esto no permanece desenrollado y separado todo el tiempo, ¿verdad? Solo lo necesitamos cuando la polimerasa tiene que hacer ese proceso de transcripción. Entonces, la polimerasa va corriendo por toda la cadena, desenrollando y separando. Luego,
a medida que se va desplazando, ¿verdad? Se va añadiendo en cada paso un nucleótido de ARN. Como vemos aquí, se va formando ya la molécula de ARN. ¿Cómo se da esto? Entonces, primero se da la formación de un enlace de hidrógeno entre la base del extremo, esta, y la base de la molécula de ARN. Entonces, esto que vemos aquí es un enlace de hidrógeno. Estos enlaces son débiles, entonces se pueden romper con facilidad porque esta cadena y esta molécula no van a permanecer unidas siempre, ¿verdad? Sino que esta se vuelve a unir a su cadena complementaria de ADN y esta pasa a ser una proteína. Entonces, se forma este enlace que, como dijimos, es débil y se va rompiendo los 3 radicales de los fosfatos, lo que observamos aquí. Esto va a generar una gran cantidad de energía y esa energía va a ser utilizada para que se una la ribosa, en este caso ya no es desoxirribosa, sino que es ribosa, se pueda unir a la base y se cree este enlace. Entonces, el rompimiento de los enlaces de fosfato genera energía que va a hacer que esa energía contribuya a que se forme un enlace fuerte covalente entre la ribosa y la base de la molécula de ARN. Entonces, eso es lo que va haciendo la polimerasa a lo largo de la cadena de ADN cuando se va desplazando, pero llega a un nucleótido terminador. Es donde la polimerasa se desprende porque ya terminó de copiar, de hacer la cadena, la molécula de ARN, ya terminó, entonces llega al extremo, se llama la base nitrogenada terminadora, es donde la polimerasa decide desprenderse y buscar otra cadena de ADN de la que pueda hacer una molécula de ARN complementaria para formar la proteína. Entonces, el proceso de transcripción, como resumen, se separan las cadenas de ADN, se une la polimerasa en el promotor, se va desplazando la polimerasa y va desenrollando la cadena de ADN, se van formando estos enlaces de hidrógeno, se rompen los enlaces de trifosfato y se genera un enlace covalente entre la ribosa y la base nitrogenada, hasta que llega a la base nitrogenada terminadora. ¿Tienen alguna duda de lo que ocurre en la transcripción? Bueno, si no hay ninguna duda, igual saben que cualquier duda, pues, me pueden interrumpir sin ningún problema. Entonces, ese es el primer proceso que se da para la formación de proteínas en nuestra expresión génica, la transcripción. Entonces, pasemos a la siguiente. Ahora que ya tenemos nuestra molécula de ARN, pues sabemos que el ARN es complementario a una cadena de ADN, como observamos en la transcripción, y hay el ARN tiene diferentes funciones. Primero tenemos al ARN mensajero, que es el que transporta el código genético al citoplasma para controlar el tipo de proteína que se forma. Tenemos el ARN de transferencia, que transporta a los aminoácidos activados a los ribosomas para usarlos en el montaje de la molécula proteica. Tenemos el ARN ribosómico, que forma ribosas, las estructuras físicas y químicas en las que se montan realmente las moléculas proteicas. Y tenemos el microARN, que son moléculas de ARN monocatenario de 21 a 23 nucleótidos capaces de regular la transcripción y la traducción génica. Entonces, veamos en esta imagen
aquí podemos observar, tenemos el ARN mensajero, que es este, que se va formando, que es como una cadena de ARN, ¿verdad? Entonces el mensajero es el que se va a ir movilizando. Tenemos el codón de inicio, que antes de pasar al codón de inicio, ¿verdad? Vamos a ver qué es un codón. Pues los codones son exactamente complementarios a los tripletes del código de los genes de ADN. Entonces, si regresamos aquí, este es un triplete de ADN y este sería el codón, porque es complementario a la cadena de ADN. Entonces, este triplete sería llamado codón. Y tenemos los anticodones, que son tripletes de bases de nucleótidos que permiten reconocer un codón específico. Entonces, este sería el anticodón. Ah, perdón, el anticodón se ve mejor aquí. El anticodón sería este, que ya es reconoce un codón específico, ¿verdad? Este es el codón que vino de ADN y este es el anticodón porque ya reconoce al codón específico. Entonces, como les había mencionado, el ARN mensajero es esta cadena que observamos aquí. El ARN de transferencia es el que va a hacer que pase ese aminoácido, ¿verdad? Porque un triplete forma aminoácidos. Si pueden observar la tabla en el capítulo 3 de Goito, hay una tabla 3.1. Ahí se ven los codones que forman los aminoácidos. Entonces, un aminoácido puede estar codificado por varios codones. Por ejemplo, el ácido glutámico. Un codón es GAA y el otro sería GAG. Entonces, cada vez que observamos ese codón, sabemos que es ácido glutámico. Bueno, entonces, el ARN de transferencia se encarga de movilizar este aminoácido para la formación de la proteína. Como decía aquí, el ARN ribosómico, ¿verdad? Forma ribosas y las estructuras físicas y químicas en las que se monta realmente la molécula proteica. Y aquí se dan cuenta, pasa este aminoácido, se va formando aquí para formar la proteína. Los aminoácidos se van uniendo para formar la proteína. Entonces, veamos, luego de que ya tenemos claros cuáles son las diferentes funciones del ARN y qué es un codón y un anticodón, el codón se encuentra en el ARN mensajero y el anticodón en el ARN de transferencia, como se los había mostrado aquí. Estos son mis codones y este que se va a formar aquí va a ser el anticodón. Ahora vamos a pasar al proceso de traducción. Transcripción de ADN a ARN y traducción de ARN a proteína. Entonces, el ARN mensajero se desplaza por el ribosoma y se forma una molécula proteica. Aquí también tenemos un codón iniciador, que es donde va a dar, como su nombre lo dice, ¿verdad? Va a dar inicio la molécula proteica y el codón terminador, que es donde se va a detener la fabricación de esta proteína. Entonces, viéndolo, mientras el ARN mensajero se desplaza por el ribosoma, se forma la molécula proteica, como lo vamos a ver aquí. Perdón, así, aquí. Entonces, este es el proceso de traducción, el paso de ARN a la formación de la proteína. Entonces, también se utiliza la ADN, la ARN, perdón, aquí no hay polimerasa. Esto ocurre ya dentro del ribosoma, como lo observamos en esta imagen. En esta imagen sí podemos ver. Aquí existe, está el ARN. Eso ocurre todavía adentro del núcleo. Luego se transporta el ARN y ya ocurre la traducción. La traducción ya se da en el citosol. Eso ya no ocurre en el núcleo. En el núcleo solo ocurre la transcripción. Ese es un dato importante. Aquí podemos observar los ribosomas. Entonces ahí es donde
actúa el ARN ribosómico, ¿verdad? Que es el que ya nos va a dar la proteína como tal. Entonces aquí tenemos porciones de ARN, ¿verdad? O aminoácidos que ya se van uniendo para formar la proteína. Un dato que podemos observar en esta imagen es que la proteína puede tener dos funciones. Puede ser estructura celular, puede servir como estructura celular o como enzimas celulares. Pero siempre va a contribuir a las funciones de las células del organismo. Entonces, antes de continuar, no sé si tienen alguna duda con el proceso de traducción. Solo sé si, disculpa, ¿podrías repetir en cuál ARN era el que está el anticodón? Ok, el anticodón se encuentra en el ARN de transferencia. Este que observamos aquí es el anticodón, porque va a reconocer un codón específico, que este es nuestro codón. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Entonces, como repitamos, ¿verdad? El codón se encuentra en ARN mensajero y el anticodón en ARN de transferencia. Una pregunta. ¿Alguien tiene otra duda? Sí. ¿Sí? Los anticodones no están en otra hebra de ADN, solo están como bases o algo así. Sí, el anticodón es el que se va a unir, el que va a reconocer, está como bases, no está como una cadena, exacto. Ajá, y Como lo vemos aquí, entonces, está solito. sí, y entonces a partir de ahí es que se unen los aminoácidos, ¿verdad? Sí, ahora se va formando una cadena de aminoácidos. Bueno, sí, eso no lo tenía claro, pero ya gracias. Ok, está bien. Sí, después de que ya tenemos el anticodón, se va uniendo aquí, porque este es el ARN de transferencia, entonces este lo va a mover, como su nombre lo dice, ¿verdad? Moviliza el aminoácido y entonces se van uniendo aquí para formar la proteína, porque sabemos que una proteína está conformada por varios aminoácidos. Entonces eso es lo que ocurre. Esta es una cadena como tal y esto ya es solo el aminoácido solo, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces continuemos. Parte de las funciones, ¿verdad? De la función génica y de la actividad bioquímica de las células tenemos la regulación genética y la regulación enzimática. Los genes controlan tanto las funciones físicas como las químicas de las células. Como les había mencionado al inicio de la clase, uno asocia genes con herencia de padres a hijos, pero no sabemos que también los genes controlan muchas funciones en la célula. Entonces aquí es donde tenemos la regulación. Tenemos dos métodos que controlan la actividad química específicamente y está la regulación genética y regulación enzimática. Entonces, la regulación genética es el proceso desde la transcripción del código genético del paso de ADN a ARN que ocurre en el núcleo hasta la formación de proteínas en el citoplasma. Esa es la expresión génica. Entonces, la regulación genética no tiene mayor función más que ese paso, ¿verdad? De ADN a la formación de proteínas. Por otro lado, tenemos la regulación enzimática. La regulación enzimática, pues son mecanismos que pueden controlar las funciones bioquímicas celulares. Pueden ser inhibidores o activadores celulares que actúan directamente sobre las enzimas intracelulares específicas. Entonces tenemos la inhibición enzimática. Algunas de las sustancias químicas formadas en la célula ejercen una retroalimentación directa, inhibiendo el sistema de enzimas específicas. Y la inhibición enzimática es otro ejemplo de control de retroalimentación negativa.
Entonces la inhibición enzimática ocurre, pues la proteína o este catalizador, ¿verdad? Se une a algún sistema, entonces para detener la actividad que éste está realizando. Por ejemplo, cuando hay concentraciones intracelulares de muchos aminoácidos de purinas, entonces existe una inhibición enzimática y se producen más pirimidinas. De igual forma, ocurre cuando hay muchas pirimidinas, ocurre una inhibición enzimática de pirimidinas para empezar para empezar a producir purinas. Entonces, este sería un ejemplo de regulación enzimática de inhibición de inhibidores. Luego tenemos la activación enzimática. Las enzimas que están normalmente inactivas se activan cuando es necesario. Por ejemplo, cuando se ha agotado la mayoría del ATP de la célula, comienza a formarse una cantidad considerable de AMP cíclico como producto de la división del ATP. Entonces, estas son funciones claves para el control del sistema, de los funcionamientos de la célula, porque si no tuviéramos esa inhibición, pues nos encontraríamos con concentraciones altas en este caso, ¿verdad? Como el ejemplo de bases nitrogenadas que después resultan innecesarias para el organismo. De igual forma, la activación. Tenemos funciones que solo deben ocurrir en cierto momento o cierto proceso. Entonces necesitamos de estas enzimas activadoras. Tenemos fenómenos físicos y químicos de la replicación del ADN, perdón. Y estos son los siguientes. El paso a la reproducción celular comienza con la replicación del ADN. El primer paso consiste en la duplicación de todo el ADN para que se pueda dar la mitosis. Entonces, la replicación de ADN se duplica todo para dar lugar a la mitosis. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos químicos y físicos? Entonces, el ADN se replica de manera muy similar al ARN. Tenemos que se replican las dos cadenas de ADN de cada cromosoma y no solo una de ellas, que es lo que les había dicho que era el primer paso. En el ARN solo es una molécula de ARN. En este caso se replican las dos. Luego las dos cadenas completas de la hélice de ADN se replican de extremo a extremo. Aquí no tenemos un iniciador o un terminador, sino que es completa la replicación. Luego tenemos que también cuenta con enzimas de replicación, que son la ADN polimerasa y la ADN ligasa. La polimerasa actúa de la misma forma que la polimerasa de la ARN y la ADN ligasa provoca la unión de los nucleótidos sucesivos entre sí. Esa es la pequeña diferencia con el ARN. Aquí tenemos esta ADN ligasa. Luego tenemos que la formación de cada nueva cadena de ADN se produce simultáneamente en cientos de segmentos a lo largo de cada una de las dos cadenas de la hélice hasta que se replica toda la cadena. Cada cadena de ADN recién formada se mantiene unida mediante un enlace débil de hidrógeno a la cadena original de ADN, como lo habíamos visto en la replicación, en el paso de ADN a ARN, ¿verdad? Esa formación de enlaces de hidrógeno que son débiles porque estos se pueden romper fácilmente porque a veces necesitamos la separación de las dos hélices. Entonces, las dos hélices de ADN se enrollan unidas. Entonces, cuando ya están estos enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Se le va dando el giro y el enrollamiento a la hélice, a la
a la doble hélice de ADN. Entonces, dándole esa estructura que conocemos del normal del ADN. Luego tenemos que como las hélices de ADN de cada cromosoma miden aproximadamente 6 centímetros de longitud y tienen millones de giros helicoidales, podríamos decir que sería imposible que las dos hélices de ADN se desenrollen si no hubiera algún mecanismo especial. Entonces, existen enzimas, está la presencia de enzimas que cortan cada hélice a lo largo de toda su longitud y rotan cada segmento y provocan la separación y después vuelven a separar la hélice. Entonces, digamos que tenemos nuestra cadena de ADN, es muy larga, y estas enzimas lo que hacen es cortar para que queden varios segmentos y que sea más fácil esa separación. Porque si tenemos 6, pónganse a pensar 6 centímetros, nosotros decimos es pequeño, pero a tamaño celular, ¿cómo estará enrollado ese ADN para que sean 6 centímetros de longitud y quepan en una célula? Entonces, por eso es que se va cortando a lo largo de la cadena, se va cortando en segmentos y provocan la separación. Entonces, estos son los fenómenos que observamos en la replicación del ADN. Como sabemos, nada es perfecto y siempre existe más de algún error, pero por eso existen los mecanismos de reparación del ADN. Tenemos la corrección de lectura, que es en donde actúan enzimas especiales que cortan las zonas defectuosas y las reemplazan con los nucleótidos complementarios apropiados. Entonces, si en la cadena agregué un nucleótido que no era, entonces existe esta corrección de lectura que lo que va a hacer es reemplazar ese nucleótido por el apropiado. Y aparte tenemos también el error de mutación, que provoca la formación de proteínas anormales y provoca que las funciones celulares sean también anormales, ¿verdad? O pueden provocar que exista una muerte celular. Entonces, a ver, voy a ver el listado. Cristian Álvarez, ¿qué es la muerte celular? Sí, buenas tardes. ¿Qué es la muerte celular? Veamos, ¿alguien más? Dulce Orozco. ¿Qué es la muerte celular? Ahí está, ya contestó Cristian. La muerte celular es cuando la regulación no es correcta y se da la apoptosis. Muy bien, la apoptosis. Este es un término que venía en su guía y es importante que lo conozcamos. Pues la apoptosis se da cuando las células ya no se necesitan, como en el error de mutación, ¿verdad? Ya no se necesita porque tiene una función anormal, entonces no nos va a ayudar. Entonces, esta se convierte, cuando tiene funciones anormales, ¿verdad? Se puede convertir en una amenaza para el organismo, entonces lo que necesitamos es desecharla. Entonces, lo que ocurre es una muerte celular programada, es decir, la célula como que se autodestruye. Aparte tenemos el término de necrosis celular, que es cuando las células mueren como consecuencia de una lesión aguda. Estas se hinchan y estallan debido a la pérdida de la integridad de la membrana celular. Son términos que pueden sonar parecidos, pero son diferentes. Antes de iniciar con el ciclo celular, debemos conocer algunos términos importantes, como cromosoma, histona, centrómero, cromátida, centriolo, centrosoma, áster,
uso mitótico y aparato mitótico. Entonces, ¿qué es el cromosoma? Pues es la estructura que se encuentra en el interior de la célula que contiene la información genética. Esto que vemos aquí es un cromosoma. Luego tenemos histona, que son las moléculas pequeñas que se encuentran en el cromosoma. Se organizan en un número inmenso de pequeños núcleos alrededor de las células y se enrollan secuencialmente pequeños segmentos de cada hélice de ADN. Entonces las histonas va a ser lo que va a estar adentro del cromosoma. Luego tenemos el centrómero, que es el punto en donde los dos cromosomas se mantienen unidos entre sí. Aquí lo observamos. Tenemos cromátidas también, que son cromosomas duplicados pero unidos entre sí. Esta es una cromátida, esta es otra cromátida. Están unidas por el centrómero. Entonces, estas son las cromátidas, en este caso todavía están unidas. El centriolo, pues son pequeñas estructuras en donde tiene lugar uno de los primeros pasos de la mitosis. Entonces, aquí observamos, estos son los centriolos. Esto es esto negrito que vemos por aquí. El centrosoma, pues es la unión, es cuando encontramos dos centriolos. Uno de estos es centriolo, otro es centriolo. Cuando hay dos, se llama centrosoma. El áster son microtúbulos, son estos. Microtúbulos que alejan los pares de los centriolos y forman una estrella a modo de soporte. Entonces aquí vemos la estrella que se forma. Entonces esos microtúbulos que hacen que se separen los centriolos se llama áster. Luego tenemos el uso mitótico, que también es un complejo de microtúbulos que se extienden entre los dos nuevos pares de centriolos. Entonces aquí en medio tendríamos microtúbulos que se llaman el uso mitótico. Y luego el aparato mitótico es el conjunto de microtúbulos más los dos pares de centriolo. Entonces todo esto es llamado aparato mitótico. Centriolos más conjunto de microtúbulos, que son estos los que tenemos aquí. Luego de tener claros estos términos, vamos a pasar a la explicación de la mitosis. Entonces, la mitosis tiene varias fases. En la profase, que es la que observamos en el esquema B y C, pues A, B y C. El A es como encontramos la célula normalmente. Entonces, la primera etapa de la mitosis se llama profase. Y mientras se forma el AS, los cromosomas del núcleo se condensan en cromosomas bien definidos. Entonces, aquí vemos los cromosomas dentro del núcleo y aquí se condensan en cromosomas. Aquí ya se van desenrollando, ¿verdad? Y aquí ya los observamos como cromosomas bien definidos. ¿Se dan cuenta? Ya vamos observando las cromátidas. Entonces, eso es lo que ocurre en la primera etapa, que es la profase. Se forman los cromosomas bien definidos. Luego tenemos la prometafase, que se ve en el esquema D. Pues durante esta etapa, las puntas de los microtúbulos en crecimiento, como observamos aquí, se fragmentan en la cubierta nuclear. Entonces, aquí tenemos cubierta nuclear, tenemos un núcleo, y entonces estos microtúbulos van rompiendo ese núcleo para extraer los cromosomas, que es lo que ocurre aquí. En la prometafase ya no lo tenemos, aquí ya se rompió, ya se fragmentó. Entonces, al mismo tiempo, los microtúbulos del áster se unen a las cromátidas en los centrómeros. Entonces, aquí se puede ver cómo el microtúbulo está tocando el centrómero, porque ahí es donde se unen. Entonces, los túbulos tiran de una cromátida de cada par, alejando cada una hacia el polo celular correspondiente. Luego tenemos la metafase, es la siguiente fase, ¿verdad? Aquí en el esquema E. Durante la metafase, los dos ásteres del aparato mitótico se separan
como observamos aquí, aquí está el áster, ya está el otro áster, y ya se separan. Las puntas de los microtúbulos de ambos se imbrican entre sí para formar el uso mitótico. Entonces, aquí se va formando el uso mitótico. Entonces, esos mismos microtúbulos como que hacen que estos no se puedan unir, ¿verdad? Entonces, por eso es que se van alineando, como que se estuvieran empujando. Entonces, este empuja a este y este empuja a este, entonces no pueden pasar y quedan así, como observamos en la imagen. Entonces, los microtúbulos insertados en las cromátidas tiran fuertemente de ellas hasta el centro de la célula. Como recordemos, aquí están unidos los microtúbulos al centrómero, perdón. Entonces hace que estos se puedan mover y alinearse. Luego tenemos la anafase en el esquema F. Y durante esta fase, pues las dos cromátidas de cada cromosoma son separadas del centrómero. Entonces, como observamos aquí, ya no vemos la estructura como la vemos aquí o como la vemos aquí, que están las dos cromátidas aquí, sino que ya están separadas. Que hay un centrómero, aquí hay otro centrómero. Lo mismo de este lado. Entonces se separan, aquí es donde se separan los 46 pares de cromátidas y se forman dos juegos independientes de 46 cromosomas hijos. Entonces cada uno de ellos es empujado hacia cada uno de los ásteres de la mitosis. A medida que los dos polos respectivos de la célula se van separando entre sí. Como observamos en esta, esta ya es la telofase, ¿verdad? Entonces, en esta se prepara para ya irse separando y formar las dos células hijas. Entonces, en la telofase, que es la última fase, que es la que observamos en G y H, pues los dos juegos de cromosomas hijos se separan completamente. Aquí ya los observamos separados. Y el aparato mitótico se disuelve y se desarrollan una nueva membrana nuclear. Aquí vemos que ya se va formando la membrana nuclear, que es la que observábamos al inicio. Luego la célula se divide en dos, aquí ya se divide en dos, ya observamos que la célula ya se está formando, ya se están formando las dos células hijas. Y como consecuencia se da la formación de un anillo contráctil, que es el que observamos aquí, es el que va a ayudar, esos microfilamentos van a ayudar a la separación en dos células, ¿verdad? Entonces va a haber un rompimiento aquí para que se forme la nueva célula. Entonces ya nos va a quedar una célula como la que observamos aquí. Ya nos van a quedar dos células, perdón, como la que observamos aquí. Entonces, esta es la mitosis celular. Existe el crecimiento, ¿verdad? Existe el crecimiento y tamaño de la célula y esta determina casi en su totalidad la cantidad de ADN funcionante que hay en el núcleo. Entonces, si el ADN no se replica, pues la célula crece hasta un tamaño determinado. Entonces, la célula se va a acoplar a las necesidades que tiene el organismo. Entonces, el tamaño va a depender. Si es un órgano en donde necesitamos que haya reproducción celular abundante, pues las células van a replicarse más rápido que supongamos en el tejido, en el hígado o en el páncreas. Cuando quitan un pedazo de hígado o de páncreas, ¿verdad? Las células como que regeneran ese tejido. Entonces ahí es donde se va a dar una replicación más rápida de ADN o va a haber una reproducción celular más alta que en un corazón, ¿verdad? En un corazón la actividad genética es más lenta. Entonces el tamaño de la célula se determina también por la cantidad de ADN. Entonces estos dos términos como que van de la mano. Si se necesita que sea rápido o que haya bastante reproducción celular como en los tejidos de la piel, entonces va a haber células más grandes y su reproducción va a ser más rápida.
Ahora veamos cuando hay fallas en la reproducción celular. Entonces, algunos términos importantes pues son cáncer, que esto se debe casi en todos los casos a la mutación o alguna otra actividad anormal de los genes celulares que controlan el crecimiento y la mitosis celular. Tenemos oncogenes, que son genes anormales, antioncogenes, que son los que suprimen la actividad de los oncogenes específicos, y carcinógeno, que es una sustancia química que provoca la mutación. Hay algunos factores que predisponen, ¿verdad?, a la persona para que desarrolle un cáncer. Entonces tenemos la radiación ionizante, que son como los rayos X, los rayos gamma y la radiación de partículas, ¿verdad? Estas procedentes de sustancias radiactivas e incluso la luz ultravioleta predispone al cáncer. Entonces, si hay personas que trabajan con este tipo de radiaciones, aumenta el riesgo, ¿verdad? Su factor de riesgo es mayor a padecer un cáncer. También tenemos la exposición a sustancias químicas, porque algunas sustancias químicas pueden provocar mutaciones, entonces esto también va a predisponer a las personas a padecer un cáncer. Irritantes físicos, como sucede durante la abrasión continuada el revestimiento del aparato digestivo por algunos alimentos, ¿verdad? Entonces, este es un irritante físico y como que se va desgastando el tejido, entonces esto puede provocar que ocurra una mutación y entonces se desarrolle el cáncer. La tendencia hereditaria, pues más que todo el cáncer es un factor hereditario. Si nuestros padres o nuestros familiares tuvieron cáncer, entonces hay una probabilidad de que nosotros también tengamos cáncer. También está la exposición a algunos virus. Hay en estudios realizados a animales de laboratorio, se demostraron que algunos virus provocaban estas mutaciones, ¿verdad? Entonces provocaban células cancerígenas. ¿Cuáles son las características de una célula cancerosa? Pues esta no respeta límites de crecimiento celular. Aquí no importa en qué tejido se encuentre, la célula se va a reproducir lo más rápido que pueda. Tienden a dispersarse en los tejidos. Esta no se queda en un solo tejido, sino que se mueve a través de estos para llegar a todo el organismo. Y existe un crecimiento de vasos sanguíneos. En una célula normal, las células no se dispersan a los tejidos y existen límites en el crecimiento y la reproducción. Entonces, esta es la diferencia entre la célula cancerosa y la célula normal, ¿verdad? Porque la célula cancerosa tiene como que esa energía, tiene como que mayor energía, no tiene límites, es como que fuera una persona que no se quiere detener, entonces no se detiene y se reproduce y quiere llegar a todos lados. En cambio, una célula normal sabe cuál es su función, cuál es su trabajo, entonces respeta siempre esos límites de reproducción, de crecimiento y de movilidad. Algunos daños endógenos al ADN, porque ocurren estos daños por eso es que también existen estos mecanismos de reparación del ADN, ¿verdad? Porque ocurren daños. Entonces tenemos errores en la replicación. Pues la polimerasa puede seleccionar incorrectamente el nucleótido para insertarlo en la cadena complementaria durante la replicación. Entonces, lo que les había explicado cuando ocurre la corrección de lectura, ¿verdad? Hay un nucleótido equivocado y en la corrección de lectura lo que hace es reemplazar ese nucleótido por el nucleótido correcto. También existe la modificación de bases nitrogenadas por metilaciones. Las metilaciones atípicas de las bases nitrogenadas producen miles de lesiones en el ADN por la célula. Entonces, cuando hay una metilación en una base nitrogenada, entonces esto daña el ADN porque ya no es un ADN correcto, sino que ya tiene una anormalidad. También tenemos el daño oxidativo en el ADN.
que son los radicales libres, ¿verdad? Que actúan como fuertes oxidantes, reaccionando con las bases nitrogenadas, provocando la ruptura de ambas cadenas del ADN. Tenemos pérdidas de bases nitrogenadas por depurinación o depirimidinación, que es la pérdida de purina, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es pérdida de purinas y pirimidinas por la rotura del enlace glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar. Entonces sería entre la desoxirribosa y la base nitrogenada, se rompe ese enlace, entonces se da la pérdida de estas bases. También tenemos el cambio entre las bases nitrogenadas del ADN por desaminación. Esto va en la modificación de las bases nitrogenadas. Tenemos metilación y desaminación, que es la pérdida de grupos aminos, como su nombre lo dice, de las bases nitrogenadas. Entonces ya hay una alteración, ya hay una normalidad que va a provocar que se dé ese daño en el ADN. Pero contamos con mecanismos de reparación. Tenemos la reparación directa o in situ, que en este tipo de reparación participan enzimas encargadas de reparar directamente el daño. Entonces, encuentran el daño y estas enzimas van directamente a donde ocurrió ese error o ese daño y lo corrigen. Luego tenemos la reparación por escisión de bases, pues este mecanismo repara el daño en el ADN, que es producido por los radicales libres, por metilación, desaminación y pérdida de nucleótidos, formando sitios de AP. Entonces, aquí lo que ocurre, escisión es cortar. Entonces van cortando esas bases o esas metilaciones o desaminaciones, ¿verdad? Que son los pedazos que no nos sirven del ADN. Entonces eso se corta y entonces ya funciona normal. También tenemos la reparación por escisión de nucleótidos. Entonces cuando el nucleótido, los nucleótidos causan distorsiones estructurales en el ADN y obstaculizan la replicación, pues entonces se corta, ¿verdad? Se van cortando. Ese es el procedimiento normal, como les digo, nada es perfecto y siempre existen errores, pero tenemos estos mecanismos que ayudan a reparar esos errores. Y también tenemos la reparación de aparamiento erróneo o reparación mismatch. Pues esta actúa cuando la replicación ya se ha realizado y se encarga de corregir nucleótidos que han quedado mal apareados por error de la ADN polimerasa, así como también de eliminar los pequeños bucles que se forman a partir de estos errores. Entonces, esta reparación ocurre cuando ya se ha replicado el ADN. Entonces, cuando la polimerasa se equivocó e incluyó un nucleótido que no correspondía, pero ya se realizó toda la replicación, pues entonces ocurre este mecanismo, la reparación de aparamiento erróneo o mismatch. Entonces, un término clave en todo esto que vimos es la epigenética. Pues la epigenética estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes sin ningún cambio en la secuencia de ADN subyacente del organismo. Entonces, la epigenética, ¿verdad? Como si lo dividimos, ¿verdad? Va a estudiar como el origen de esos cambios hereditarios, si venía de cierta forma el gen, en qué momento fue que cambió su función, ¿verdad? En qué momento se activó, se desactivó. Entonces, eso es lo que va a estudiar la epigenética. Entonces, a modo de resumen, tenemos que la transcripción es el paso de ADN a ARN, y la traducción es el paso de ARN a la proteína. Ocurren errores en la replicación del ADN, pero tenemos mecanismos de reparación. De igual forma, hay algunos factores, ¿verdad?, que afectan o que pueden producir esa malformación de las células, como lo son la radiación ionizante,
o las sustancias irritantes, ¿verdad? Las sustancias irritantes o el factor genético. Perdón. También la mitosis, ¿verdad? Que cuenta de varias fases, es el ciclo celular. Entonces, después de tener el ADN, pues ocurre después de la replicación del ADN, se da la mitosis. No sé si tienen alguna duda de la clase que tuvimos ahorita. Ok. Si no tienen ninguna duda, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y les voy a explicar. Todo esto que les estoy mencionando, ¿verdad? Me imagino que algunos pudieron notarlo mientras hacían su guía. Se encuentra en el capítulo 3 de Goitom. Ahí encuentran toda la explicación, pues, más a profundidad de esto que vimos hoy. La próxima semana toca práctica de anatomía y va a tocar la práctica que se llama las ósmosis, la célula como un osmómetro. Entonces, lo que vamos a hacer es, la otra semana no hay guía de estudio ni guía de discusión, pero hay que hacer prelaboratorio y van a exponer los primeros grupos. Entonces, van a exponer los primeros 4 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Yo les voy a subir la práctica para que hagan su prelaboratorio. Recuérdense que los prelaboratorios sí son a mano. Y para que los grupos se preparen para la exposición. La exposición no debe durar de más de 5 minutos, debe ser aproximadamente 5 minutos. Y yo voy a elegir ese día quién va a exponer, entonces todos deben de estar preparados para ese día. Pues por el momento creo que solo eso. Pregunta. ¿Sí? Es que cuando dijiste todos, ¿se refiere a ¿es toda la clase o solo los 4 que dijiste? Es que ahí me perdí. Ah, sí. Pues la próxima clase solo van a exponer los primeros 4 grupos. ¿A eso te referías? Es que como dijiste, todos tienen que estar preparados. O sea, todos los grupos de la clase. No, todos los del grupo. Digamos, en el grupo son 3 o 4 ya entendí. personas. Sí, Ajá, perdón. entonces Gracias. las 4 personas o las 3 personas que conforman el grupo deben estar preparados porque ese día, pues uno va a exponer. Ese día sí tiene, el grupo que expone tiene que encender su cámara, pues la persona que va a exponer tiene que encender su cámara, entonces para que estén preparados también. Sí, Kevin Conde, estás levantando tu mano. Sí, buenas tardes. Solo una pregunta. ¿La ¿Sí? exposición es en base al prelaboratorio o de qué es? Yo voy a subir los temas. Hay una hoja con los temas que le toca exponer a cada grupo. Entonces ya es para que cada grupo investigue y ya haga su presentación. Y sí se hace con diapositivas, ¿verdad? Sí, con diapositivas. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, está bien. Entonces, yo ahorita que termine la clase, ¿verdad? Les voy a subir eso a la plataforma. Sí, hay que entregar el prelaboratorio. También les voy a abrir el espacio para el prelaboratorio. De igual forma, lo deben entregar antes de las 12 del siguiente jueves, creo que es jueves 3. Entonces, el prelaboratorio sí todos lo deben hacer y las exposiciones solo son los 4 grupos que mencioné, ¿verdad? Los primeros 4 grupos. Ya la siguiente práctica, ¿verdad? Van a presentar los siguientes grupos y así nos vamos a ir. Como son bastantes grupos, creo que solo va a dar tiempo de que exponga un grupo al semestre, pero más de alguno va a repetir, entonces tienen que estar atentos, pero por el momento van a exponer solo los primeros 4 grupos y todos entregan su prelaboratorio. ¿Tienen otra duda? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces les voy a habilitar el corto para que lo hagan. El corto sí deben hacerlo ahorita, ¿verdad?
Y les recuerdo que cada práctica, al finalizar cada práctica va a haber un corto, ¿verdad? Entonces, para que no se les vaya a olvidar y vayan a la plataforma a hacerlo. Sí, el corto es sobre lo que vimos ahorita en la clase, guía de estudio, guía de discusión y la clase. No sé si todos lograron llenar el formulario de asistencia y si no, pues se los voy a volver a mandar por si alguno no lo llena.